el Hospital de los Espejos que reflejaban otro mundo. Amables oyentes, si los casos anteriores los han dejado con más preguntas que respuestas, prepárense para adentrarnos en uno de los expedientes más inquietantes que hemos investigado. Hoy viajamos a Brasil, específicamente a las afueras de Sao Paulo, donde se encuentra un hospital psiquiátrico abandonado que guarda un secreto tan fascinante como aterrador, un misterio que ha desconcertado a científicos y autoridades por igual durante más de 3 décadas. En los archivos secretos del Ministerio de Salud de Brasil existe un expediente marcado como Caso Hospital São Lucas, 1987, que documenta una serie de eventos tan inexplicables que aún hoy, décadas después, los investigadores no se atreven a hablar abiertamente sobre lo ocurrido. Este no es solo un caso de desapariciones, es una historia que cuestiona la misma naturaleza de la realidad que percibimos. El incidente principal ocurrió entre el 14 y el 17 de junio de 1987, cuando 12 pacientes y 3 miembros del personal médico desaparecieron sin dejar rastro dentro del hospital. La investigación oficial, inicialmente tratada como un caso de fuga masiva o posible rebelión de pacientes, pronto reveló anomalías que desafiaban toda explicación lógica y que convertirían este caso en uno de los más desconcertantes de la historia médica brasileña. Los documentos desclasificados en 2013, después de 26 años de secreto absoluto, describen con lujo de detalles cómo los investigadores encontraron las habitaciones de los pacientes intactas, con efectos personales todavía en su lugar y medicamentos recién administrados. Las camas estaban tendidas, algunas todavía conservaban el calor corporal de quienes habían ocupado momentos antes, y en la cocina se encontró comida preparada que nunca fue consumida, todavía caliente en algunos casos. Sin embargo, todas las personas habían desaparecido, incluyendo al personal de seguridad que estaba de guardia esa noche. Hombres entrenados y armados que simplemente se esfumaron sin dar la más mínima señal de alarma. Lo que hace único este caso son los registros de las cámaras de seguridad que sobrevivieron al tiempo y a los intentos de destrucción. Las grabaciones, que hemos podido analizar frame por frame, con expertos en video forense, muestran a los pacientes y al personal médico moviéndose normalmente por los pasillos, interactuando entre ellos, realizando sus actividades cotidianas, hasta que de repente, frente a unos antiguos espejos instalados en el edificio desde su construcción en 1920, simplemente desaparecen de la imagen. Los espejos, según los informes técnicos que acompañan las grabaciones, mostraban reflejos que no correspondían a la realidad del pasillo, como si estuvieran captando imágenes de otro lugar, de otro tiempo, o quizás de otra realidad completamente diferente. Uno de los investigadores principales, el doctor Eduardo Silva, documentó en su diario personal cómo durante la inspección del hospital experimentaron lo que él llamó distorsiones temporales. Relojes que avanzaban a diferentes velocidades en distintas alas del edificio, equipos electrónicos que funcionaban erráticamente, mostrando lecturas imposibles y la sensación constante, compartida por todos los miembros del equipo, de estar siendo observados por alguien invisible. Una presencia que parecía moverse justo fuera del campo de visión y que dejaba a los investigadores con una inquietud profunda. Los análisis científicos realizados en los espejos por el Instituto de Física de la Universidad de Sao Paulo revelaron una composición química anómala que dejó perplejos a los expertos. Contenían elementos que no existen naturalmente en la Tierra y mostraban propiedades ópticas imposibles, como la capacidad de reflejar imágenes de lugares que no estaban frente a ellos, ángulos de reflexión que contradecían las leyes de la física, y una extraña cualidad que los hacía parecer vivos, cambiando ligeramente su superficie reflectante como si respiraran. Los técnicos reportaron que al tocarlos sentían una vibración sutil y una temperatura que fluctuaba sin razón aparente. En 1992, 5 años después de las desapariciones,
comenzaron a aparecer reportes de personas que afirmaban haber visto algunos de los pacientes desaparecidos en diferentes partes de la ciudad. Lo más inquietante de estos avistamientos, que se repitieron durante más de una década, era que estas apariciones ocurrían siempre cerca de superficies reflectantes, y los testigos describían a las personas como atrapadas en los espejos, intentando comunicarse desde lo que parecía ser el otro lado del reflejo, golpeando el vidrio desde dentro con expresiones de desesperación. El caso tomó un giro internacional cuando en 1998, investigadores alemanes que estudiaban fenómenos similares en Europa identificaron patrones coincidentes con casos ocurridos en hospitales abandonados de Baviera y Renania. La teoría que surgió de estas investigaciones conjuntas sugería la existencia de portales dimensionales asociados a ciertos tipos de superficies reflectantes, especialmente aquellas fabricadas con técnicas antiguas y con composiciones químicas particulares que actuaban como puntos de conexión entre realidades paralelas. El gobierno brasileño, ante la imposibilidad de encontrar una explicación convencional y el temor a generar pánico social, clausuró el hospital y restringió severamente el acceso al área. Sin embargo, según documentos obtenidos recientemente, mediante leyes de acceso a la información, continúan realizándose estudios discretos en el lugar. Equipos científicos no identificados han detectado emisiones de energía anómalas y fluctuaciones electromagnéticas que siguen patrones específicos, aunque hasta ahora no han logrado determinar su origen o naturaleza, solo que parecen intensificarse durante las fases lunares específicas y en ciertas condiciones atmosféricas. Lo particularmente fascinante de este caso es que no se trata de un incidente aislado. Nuestra investigación ha revelado al menos 7 casos similares en diferentes países de América Latina, todos involucrando instituciones médicas o asilos, y todos presentando el mismo patrón de desapariciones frente a espejos antiguos. En cada caso, los testigos reportan haber visto reflejos que no deberían estar allí, personas moviéndose en los espejos cuando la habitación está vacía, y extrañas distorsiones en las superficies reflectantes que parecen responder a la presencia humana. Uno de los aspectos más preocupantes que hemos descubierto es que estas anomalías parecen estar expandiéndose. Reportes recientes de hospitales activos en Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia mencionan incidentes menores con espejos, aunque las autoridades médicas los atribuyen a fenómenos psicológicos colectivos o a efectos secundarios de medicamentos, una explicación que muchos familiares de las víctimas consideran insuficiente y hasta negligente. La doctora Ana María Santos, psiquiatra que estudió caso original y ha seguido investigando el fenómeno de manera independiente, nos comentó en una entrevista exclusiva: lo que estamos presenciando es un desgarro en el tejido de nuestra realidad. Estos espejos parecen actuar como ventanas hacia otras dimensiones, y bajo ciertas condiciones, esas ventanas se abren permitiendo el paso entre realidades. El problema es que no sabemos cómo controlar este proceso, ni qué hay del otro lado, ni si quienes han cruzado pueden regresar alguna vez. Las familias de los desaparecidos han formado una organización que mantiene vigilia anual frente al hospital abandonado, esperando que sus seres queridos regresen. Doña Clara, madre de uno de los pacientes desaparecidos, nos dijo con lágrimas en los ojos: cada vez que me miro en un espejo, espero ver a mi hijo reflejado detrás de mí. Sé que suena loco, pero es la única esperanza que me queda. He dedicado los últimos 30 años a entender lo que pasó y cada nueva pista me convence más de que están atrapados en algún lugar del que no pueden escapar. Este caso, amables oyentes, nos enfrenta a una posibilidad tan fascinante como aterradora: que nuestra realidad pueda estar interconectada con otras a través de puntos específicos, y que objetos aparentemente comunes como los espejos puedan ser mucho más de lo que parecen. La pregunta que queda resonando en el aire es tan simple como profunda. ¿Cuántas de las imágenes que vemos reflejadas a diario son realmente nuestro mundo? ¿Y cuántas podrían ser ventanas hacia otras realidades que coexisten con la nuestra? Permanezcan con nosotros,
porque en nuestro próximo capítulo les contaremos sobre un fenómeno aún más extraordinario. Una ciudad uruguaya que pareció duplicarse durante 3 años, creando lo que los testigos describieron como una superposición de dos realidades diferentes en el mismo espacio geográfico. La realidad, como verán, es mucho más flexible y misteriosa de lo que jamás hubiéramos imaginado. Dudar de nuestra cordura que de la estabilidad del universo.